Buenas tardes, el Señor les bendiga. Esta tarde vamos a estar tratando el tema Lodebar. Lodebar. ¿Ha vivido en Lodebar? Vamos a orar primero que todo. Señor, esta tarde queremos agradecerte tu bondad, tu misericordia infinita, habernos dado a tu Hijo, haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. A ti, Señor Jesús, te exaltamos en esta hora. Reconocemos tu santo y precioso nombre. Conocemos que ese es el nombre, sobre todo nombre, el nombre que ha sido dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Señor, en esta hora te honramos, te glorificamos, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu poder y nuestra absoluta dependencia en ti, Señor. Para que esta palabra que vamos a hablar, Señor, sea eficaz, tiene que proceder de tu boca, tiene que ir ungida por tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo el que nos da el entendimiento para recibir la verdad que procede de ti, Señor. Esa verdad que es luz, que nos da vida, que saca toda oscuridad, que disipa toda oscuridad en nosotros. Y yo te pido, Señor, que tú obres. Dependo completamente de ti, dependemos de ti, Señor, de lo que tú hagas por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, del entendimiento, Señor, que esta palabra de verdad sea dada por ti, Señor, que no haya estorbo de parte humana, Señor, sino pueda fluir tu Santo Espíritu y con libertad para enseñarnos la palabra que produce la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuevo vamos a estar hablando del tema Lodebar. Lodebar, bueno, en inglés sí le había puesto otro título porque queda fácil hacerlo así, pero me cuesta un poquito de trabajo. A ver, la traducción sería algo así como ¿has estado en Lodebar? O ¿has vivido, has morado en Lodebar? Vamos a ir al libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice la palabra, permítame cambiar la versión de la Biblia, ahora sí. Este es David. Esto es después de que David ya ha subido al poder. Recordamos, para los estudiosos de la palabra, que Saúl había muerto en el campo de batalla, también Jonatán su hijo. Y también que recordar que Jonatán y David se amaban entrañablemente, eran como un par de hermanos y había un pacto entre el uno y el otro. Jonatán había reconocido que David había sido ya ungido como Israel, aunque su padre buscaba causarle celos y hacerle entender que el trono no iba a ser de Jonatán por razón de David. Pero Jonatán no tenía problema con eso. Jonatán sabía reconocer en quién estaba la unción. Y otra parte también que es muy importante tener en cuenta aquí también es la actitud de David hacia Saúl. David respetaba a Saúl a pesar de que Saúl trató de matarlo continuas veces, a pesar de los celos que Saúl tenía contra David. David lo amaba, pero aparte de eso respetaba la unción que correspondía al rey de Israel. Esto es bien importante. En tiempos en que se promueve, y de una forma muy sutil, la rebeldía y el menosprecio por la autoridad y el menosprecio por el orden que Dios ha establecido en las cosas. Entonces dice el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dijo David, está hablándole a un siervo de Saúl, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Leo el versículo 5 también, dice, entonces envió el rey David y le trajo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Tremenda esa palabra.
Tremendo. Y la pregunta es esa, ¿ha vivido usted alguna vez en Lodebar? De pronto todavía se encuentra en ese lugar. Y Lodebar es un lugar que es completamente diferente a lo que describe el Salmo 23. En el Salmo 23 dice bien claro la palabra: el Señor es mi pastor. O sea, Lodebar es un lugar donde allí no es el pastor, no es el Señor, no lo es. Porque el Lodebar es un lugar completamente opuesto a lo que dice allí la palabra, de que Él en verdes pastos me hará descansar. Y verdes pastos es algo que no había en Lodebar. Eso es lo que significaba, o lo que significa ese nombre: un lugar sin pastos, sin prado. En otras palabras, Lodebar es un lugar árido, seco, sin fruto, sin sustento. O sea, un lugar donde la vida no se sostiene. Y lo peor de todo es lo que estaba leyendo ahí con respecto al Salmo 23. Allí no hay reposo. Porque cuando habla allí de que en lugares de delicados pastos, dice: a Él me hará descansar. Me dará reposo, le dará reposo a mi alma. Pero allí estaba ese lugar, Lodebar. Vamos a leer el 2 Samuel capítulo 4 ahora. 2 Samuel capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4. Importante todo esto. Dice 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Escuchen bien esto. Tenía un hijo lisiado de los pies, porque aquí ya empieza a describirse la identidad de este personaje, hijo de Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Bueno, lo que estamos hablando, o sea, hay una identidad que ya, o sea, lo que quedó marcado ahí para siempre este pobre Mefiboset después de aquella caída. Ya casi que con el nombre no era conocido, porque cuando leemos ese texto que leímos primero, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera por el nombre, ni siquiera por el nombre, lo que le dice el siervo a David. Voy a leerlo otra vez, ese es pasaje 9 del 1 al 4, dice: fíjese que no le dio el nombre, dice: el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Dos cosas para identificarlo: no le dijo el nombre, no le dijo se llama Mefiboset, solamente le dijo, bueno, sí le dijo que era hijo de Jonatán, pero le dijo, para identificarlo pues como individuo, es hijo de Jonatán. Ok, está bien. Por lo menos algo decente le añadió a su identidad, pero dice lisiado de los pies y mora en Lodebar, en un lugar prácticamente desértico, un lugar sin vida, un lugar sin esperanza. O sea, un lugar, pues, a ver, ¿cómo lo ponemos? Dice que él estaba lisiado de los pies por razón de que se cayó cuando estaban huyendo, escapando por su vida. Y es importante que aprendamos algo aquí, porque muchas veces sí, que lo que nos va a dar a conocer es el hecho de que andamos como lisiados, de que hubo un accidente, hubo una caída, y eso dejó marcado para siempre, y de ahí para adelante este pobre Mefiboset no fue conocido como Mefiboset, sino como el lisiado o el cojo de Lodebar, por causa de una caída. Pero nunca más desde ese momento se volvió a tener en cuenta que esa huida, y claro, como consecuencia de esa huida vino la caída, fue el resultado del intento, que gracias a Dios fue un intento
exitoso, porque al fin y al cabo, a pesar de la caída, se preservó la vida, y eso era de lo que se trataba, preservar la vida. Bueno, una de las razones por las que también ellos subían era por el temor de que David fuera a acabar con todo el mundo, aunque hay unas situaciones allí que son bien tremendas, Señor bendito. La verdad que si nosotros queremos encontrar nuestros datos biográficos, vamos a tenernos que ir a la Biblia. En la Biblia está narrada nuestra historia. Lo que pasa es que muchas veces no queremos verlo porque pues son a veces de pronto hasta verdades demasiado crudas para nosotros, y no las queremos aceptar, no queremos verlas como lo que son. La palabra sí dice bien claro que esas cosas que están escritas allí son sombra y figura, y por supuesto son sombra y figura sobre todo de lo que es eterno. Pero precisamente porque se trata de unas vidas a las cuales el Señor ha determinado que sean eternas y les ha dado un valor eterno. Tan eterno es el valor de las vidas, de lo que el Señor le ha dado a nuestras vidas, que envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Eso determinó cuánto vale cada uno de nosotros. El amor de Dios expresado a través de la muerte de su Hijo. Ese es el valor de la vida de quienes hemos creído. Bueno, la realidad es el valor de la vida de todo hombre, pero muchos han decidido no creer esa verdad y prefieren vivir en el engaño, en la mentira, y muchos, como en lo que estamos hablando, han preferido quedarse con una etiqueta, con un nombre. Han decidido ser los lisiados, los impedidos de Lodebar, el lisiado, el impedido de Lodebar. Todo porque hubo una caída. La Biblia nos cuenta la historia de Jacob. Jacob tuvo también un momento duro. Y a eso es a lo que yo me estoy refiriendo con esa caída. Estoy hablando más que en lo físico, es en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, más, pero sobre todo en el aspecto del alma. Alguna situación que hayamos vivido y que nos dejó como residentes permanentes de un lugar árido, donde no hay sustento, donde no hay esperanza, donde no hay reposo. Lodebar. Y muchas veces esa caída pudo haber sido causada por alguien más. Entonces nosotros decidimos en un momento determinado de nuestras vidas, así como pasó con Jacob, que ya les cuento la historia. A Jacob vienen sus hijos y le traen una túnica, la túnica que él le había regalado a su hijo, una túnica de varios colores, una túnica especial que él preparó para su hijo preferido. Entonces sus hijos, ya ustedes conocen la historia, lo vendieron como esclavo, después de que quisieron era matarlo. Entonces le traen la túnica ensangrentada a sus padres, mataron un cabrito por allá y mancharon la túnica con la sangre del cabrito y se la trajeron a su papá. Y su papá asumió a partir de ese momento que a su hijo lo había devorado una mala bestia. 20 años convencido que su hijo había sido devorado por una mala bestia, y desde ese momento el corazón de Jacob se vistió de luto. A muchos de nosotros nos ha ocurrido similar a lo que ocurrió con Jacob. Hubo una situación y la percepción que nosotros tuvimos de ella, sea la correcta o haya sido equivocada, es la que marcó nuestras vidas y la que determinó nuestra identidad. Y el asunto no es que se llevara la procesión por dentro solamente, sino que ya se convirtió en un conocimiento público. En el caso de Mefiboset, todo el mundo sabía que era lisiado. Esa era la característica por la que Mefiboset era conocido. No era conocido porque era un artista, porque era un tremendo artesano, o un guerrero, o no sé, cualquier otra cosa que puede ser un ser humano. No, la característica que lo definía a él era que era lisiado de los pies. Y vale la pena hacer la pregunta, ¿de qué está lisiado usted? Y vale la pena también preguntar, ¿quién le causó la caída? Porque es cierto, sí, la caída fue determinante en su impedimento físico. Bueno, en lo que estamos hablando, en ese impedimento emocional. Pero eso no quiere decir que la razón por la que se determinó esa identidad fue solamente esa caída. No, fue lo que cada uno decidió. Y a partir de ese momento, ¿qué pasó con Mefiboset? ¿No? Él se fue a vivir de todos los lugares que había en Israel, se fue a Lodebar.
Estamos hablando también de entonces de Jacob como una ilustración de lo que estamos diciendo respecto a Mefiboset. Y Jacob entonces tomó una determinación de ahí para adelante, desde el día en que recibió esa túnica ensangrentada. Él determinó que a su hijo lo había devorado una mala bestia. De ahí para adelante se le acabaron las ganas de vivir a Jacob. No importaba tanto que tuviera riquezas, que tuviera 4 mujeres, eso sí es otro asunto, ya cómo él lograría eso, pero bueno. Pero tenía 10 hijos más y en eso no había contentamiento. Su hijo José lo había devorado una mala bestia. Y como decía un pastor conocido amigo mío, decía que Jacob se pasó 20 años esperando a que alguien le trajera un huesecito de José para poderlo enterrar. Pero él ya había determinado en su mente, en su corazón, que a José lo había devorado una mala bestia. En el caso de Mefiboset, pobre Mefiboset, él determinó que se iba a quedar lisiado para toda la vida y que esa sería su identidad. 2 cosas lo identificaban a él: ser lisiado y vivir en Lodebar. Claro, vivir en Lodebar no ayuda mucho a levantar el ánimo. Porque a estar uno contemplando aridez todo el tiempo, nada de fruto, ninguna esperanza, pues no va a levantar mucho el ánimo. Pero, repito, lo que nosotros tenemos que considerar, y cualquiera sea la situación que cada uno de ustedes esté viviendo en este momento, hay algo que es importante entender y que tenemos que aprender, y se llama contentamiento. Que en todo lo que estemos sepamos darle gracias a Dios. Incluso saben que por lo bueno y por lo malo, como Job decía, recibiremos de Dios bien y no mal. Porque de Él proceden todas las cosas, Él es la causa última de todo. Y si Él permite el mal en nuestras vidas es para nuestro crecimiento, dice clara la palabra, y eso aplicó en el Antiguo Testamento, aunque es una palabra del Nuevo, dice, todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman al Señor, los que han sido llamados conforme a su propósito. Así que si usted ama al Señor, si usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios, cualquiera que sea su Lodebar en este momento, tiene que saber que, hay un lugar diferente para habitar, aparte, lejos del Lodebar. Hay un lugar, y ahorita lo vamos a ver, de todas maneras acabamos de leer, que David decidió que él quería expresar la compasión, la misericordia de Dios. ¿Cómo es que dice él allí? Para mostrarle la bondad de Dios. ¿Mm? Pero nosotros, a pesar de que nuestras vidas pues fueron libradas de la muerte, pasamos la vida con ese impedimento físico o emocional, con esa cojera, con esa discapacidad, y nuestra vida va centrada en esa discapacidad. Y eso es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Tal vez esa sea una de las razones por la que no me gusta mucho ir donde los médicos, porque entonces hacen que el enfoque de una persona sea siempre su enfermedad, y entonces toda su vida gira en torno a esa enfermedad, sus actividades giran en torno a la enfermedad. ¿Cuánto puede hacer la persona? Depende de cuánto la enfermedad le permite hacer. Así como Mefiboset. ¿Cuánto le permitía hacer su impedimento? Bueno, lisiado de los pies. Pues por ser lisiado de los pies no se podía mover de Lodebar, y en Lodebar, como les digo, ninguna esperanza, ningún ánimo. Allí sí que hubieran hecho falta esos predicadores, esos que sus mensajes son puros mensajes motivacionales. A ver si alguno levantaba a pobre Mefiboset de ese lugar donde se encontraba. No decía ese impedimento, esa discapacidad física, emocional, se me escapa esa parte, pero es porque estamos hablando principalmente de eso, de lo emocional, de lo espiritual, de lo físico realmente no. Pero eso emocional que ocurrió en un momento duro de la vida, trajo sombras, trajo
amargura, o sea, y dejó heridas. ¿Sabe? A veces vivimos con esas cosas y pensamos que de pronto ya cicatrizaron. No, de pronto hay algún evento en la vida que le hace ver que realmente todavía están abiertas esas heridas. Sí, entonces está ese aspecto de impedimento, de lisiado de los pies, como le decían. Entonces eso es lo que identifica. Pero estamos aquí hablando, es de lo emocional. Y esas cosas emocionales lo han definido, que nos han definido, que nos definen a cada uno. Esas heridas emocionales que causó aquella caída. Ese momento trágico en la vida de cada uno que nos hizo tomar decisiones de ir a morar en un lugar oscuro, como lo de Varo, como en el caso de lo que estamos hablando de Jacob. 20 años morando con esa certeza de que su hijo José lo había devorado una mala bestia. Esas heridas emocionales, esas ¿cómo se le dice? Porque no son cicatrices todavía están sangrando. Todavía, ¿cómo se le llama eso? O sea, todavía le sale, perdonen que use la palabra porque es un poquito grotesco, todavía le sale pus de allí, de esas heridas. Yo no sé cuántos de ustedes han encontrado personas que sí son bien amargas. ¿Por qué razón? Pues viven en lo de Bajar, porque pasaron su vida contemplando sus heridas y lamiéndose la llaga. Pobrecito, yo sí que sufro, lamiéndose ahí sus heridas y definiendo más su identidad en esas heridas, en esa caída. Una caída de hace muchísimos años. 40, 30, 43, 52 años, no sé cuántos, pero metido allí en lo de Bar, porque no se puede ver la vida de otra manera. En lo de Bar no hay mucha visión, lo único que se ve es un lugar árido. Nosotros nos acostumbramos tanto a nuestras inhabilidades, a nuestras discapacidades, ¿cómo se le diría? A nuestro lisiamiento, a nuestros impedimentos. Como les decía, ellos definen nuestra identidad. Lisiado. El lisiado de lo de Vara, si era como era conocido realmente Mefiboset, ni siquiera era, o sea, sí mencionó el nombre que era hijo de Jonatán, pero no era el lisiado de lo de Vara. Al menos dijeran, bueno, sí, este hombre dijo, sí, era el hijo de, terrible, no era el hijo de Jonatán, imagínense, era el hijo de un príncipe, pero ahora es un lisiado que vive en lo de Vara. Un pobre don nadie insignificante, viviendo de sus heridas. Que hacemos de esas heridas el centro de nuestras vidas. El lisiado es entonces tu identidad. Porque pues, es que el asunto es ese, el lisiado, porque es que a veces se lleva el letrerito también, ¿no? Y nos gusta estar en ese lugar. Y para muchos es mucho más que el estilo de vida, es también lo que les provee para la vida. Sí, hay personas que ya saben que necesitan mover al prójimo a compasión para que lo sostengan. Es lo que hacen muchos pordioseros, ¿no? Y hay gente que es profesional en eso. Yo recuerdo en mi niñez había gente que eran profesionales, incluso se fabricaban heridas en las piernas para buscar mover la compasión de la gente. Y muchos de nosotros hemos estado en ese lugar, de pronto, como digo, no en el aspecto físico, pero sí en lo emocional.
que lo más que de pronto hemos hecho por nosotros mismos es buscarnos un par de muletas para medio caminar arrastrándonos, pero asegurándonos que mantengamos el letrerito ese. Aquí va el lisiado de Lodebar, el impedido, el pobrecito, el sufrido, el agobiado. ¿Por qué no? Porque fue que mi nana me dejó caer un día. Ah, no, fue porque Sutanito o Menganita fueron traídos, me traicionaron, mejor dicho, me abandonaron, me dejaron tirado. La palabra dice que aunque padre y madre me abandonen con todo eso, el Señor no lo hará. Pues yo he conocido historias y sí, es de verdad, dejan impedimentos, pero es por razón de la forma como nosotros reaccionamos a esos impedimentos. ¿Mm? ¿Y por qué no entendemos ciertas cosas? Es que si nosotros nos metiéramos en la palabra, vuelvo y repito, allí está nuestra biografía. Y claro, al estar nuestra biografía, entonces nos va a mostrar también cuál es el remedio, cómo hacemos cuando estamos prácticamente aprisionados, o sea, vivimos en un sistema del que no podemos salir. ¿Cuál es ese sistema? Se llama Lodebar. Es un lugar donde estamos moviendo la compasión de los demás para podernos sostener. Oh, duro. Claro, la confrontación que la palabra nos da es bien tremenda, pero necesitamos estar en ella. Porque si nosotros nos vamos a la palabra, entonces vamos a entender cuál es el valor real que tienen nuestras vidas. Y el valor real no tiene por qué ser determinado por una caída que tuvimos hace 40 y pico de años. El valor real de nuestras vidas fue determinado, primero determinado por Dios cuando decidió crearnos a su imagen y semejanza. Ya hay un valor intrínseco. Ok, se perdió el valor por razón del pecado, pero es tan grande y tanto el valor que Dios le da a nuestras vidas que entonces decide ponerle remedio al asunto y envía a su Hijo. Y entonces, ¿cuánto vale la vida de cada uno de nosotros? Bueno, para que lo pensemos, estamos en Lodebar, le tengo una buena noticia. Su vida vale muchísimo más que esa caída que tuvo hace 40 y tantos años. Y su vida está determinada es por el valor del que fue a la cruz a morir por usted. Bueno, por mí, por supuesto, yo no me estoy excluyendo. Soy parte de eso. Pero hay una diferencia, yo he creído, yo he recibido ese regalo gratuito. Entonces la pregunta aquí es ¿hasta cuándo se va a quedar en Lodebar? Y saben, hay algo bien importante en todo esto, sí, porque es que cuando se vive en Lodebar, ok, se es víctima. Eso es el papelito que se lleva, ese es el letrero que se lleva. Soy víctima, soy el lisiado de Lodebar, estoy aquí porque alguien un día me dejó caer, en el caso de Mefiboset. Entonces, pues, el depredador sabe que ahí hay una víctima que es fácil devorársela. Una víctima que no va a presentar ninguna resistencia, o muy poca. ¿Por qué razón el depredador lo sabe? Pues porque usted mismo tiene el letrero ahí puesto. Soy lisiado de Lodebar. Ay, pobrecito yo. Mis heridas. Y las mantiene uno vivas. Así como esa publicidad que había allá en Colombia, la tengo viva. Así pasamos la vida. Manteniendo vivas las heridas. Manteniendo vivo el dolor, manteniendo viva la amargura, el resentimiento, el odio, la falta de perdón. Entonces el depredador sabe que el residente de Lodebar, ese lisiado, es una víctima fácil. Y mire, y esto es una razón muy importante para no estar contando las miserias de uno a los demás. Porque los demás usted no sabe cuál es el depredador, el que va a usar todo ese conocimiento que usted le está dando de sus heridas, de su dolor, de su amargura, para causarle aún más amargura y más tristeza, más heridas. Y cualquiera puede ser depredador si usted se muestra como una víctima. Pero hay una buena noticia en ese texto que leímos. A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice,
no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Piensen de eso por un instante, y esta parte es importantísima, porque aquí está hablando el rey David, y le voy a decir, si ha habido un hombre rico, pues supuestamente Salomón no fue mucho más, pero David preparó tanto oro para la edificación de la casa de Dios, y de eso vamos a estar hablando en otra enseñanza. Dice la palabra que él recogió 100,000 talentos de oro. Esos son como 3.400.000 libras. Haga usted la cuenta. Un amigo mío hizo la cuenta de cuántas tractomulas se necesitaban para movilizar todo ese oro. 95 tractomulas para movilizar 100,000 toneladas de oro. Perdón, 100,000 talentos. 100,000 talentos es mucho más que 100,000 toneladas. Perdón. Sí, son 100,000 talentos de oro. Cada talento son 34 kilogramos. Así que el que está haciendo la invitación es a ver, ¿cómo lo puede uno escribir? Rico, riquísimo este David. Y este David busca a un hijo, a un descendiente de Saúl, a un hijo de Jonatán, al pobre lisiado de Lodebar, para invitarlo a su casa, a invitarlo a su palacio, nada menos. ¿Para qué? Para mostrarle la misericordia de Dios. Y quiero recordarles que David es un tipo de Cristo, que lo que él está haciendo allí en lo físico por el hijo de Jonatán, por aquel lisiado de Lodebar, es lo que Cristo hace por cada uno de ustedes. Tengo que mirar esa allá donde está la cámara. Lo que Cristo hace por cada uno bueno, también por mí lo ha hecho. Invitarnos a su palacio. Ojo, porque yo no estoy hablando aquí esto no es un mensaje de esos motivacional. Sí es motivacional, sí, claro. Pero no en la forma como los están presentando el día de hoy. Como prometiendo que mañana entonces usted por ser de heredero entonces va a tener montones de riquezas. No, eso no es así. Bueno, sí va a haber riquezas, pero todavía falta. No es aquí, no es ahora. Ahora el Señor puede decidir hacerlo, eso sí, yo tampoco lo descarto. Pero ir a decir que ese es el mensaje, que ese es el enfoque de este mensaje, no, ese no es. El enfoque del mensaje es otro. El enfoque tiene que ver con salir de Lodebar, para irnos a dónde, al palacio del rey. E ir al palacio del rey quiere decir unas cuantas cosas. Número uno, con discapacidad o no, eso no es lo que cuenta allí. Allí ya no voy a ser conocido como el lisiado de Lodebar, sino voy a ser reconocido como el hijo de Jonatán, uno que se sienta a la mesa del rey. Y voy a ser conocido con mi nombre, Mefibosé. O mejor todavía, en el caso de nosotros, vamos a ser reconocidos con el nombre del Mesías, porque somos su cuerpo. Somos reconocidos por el nombre de Jesús, porque es el nombre que nosotros, en el cual hemos creído. A muchos no les gusta y quieren cambiarlo y decir, no, nosotros somos de las naciones, somos de los gentiles. Y no hay ningún menosprecio hacia el pueblo judío, no lo hay. Es una realidad, una promesa que Dios le hizo a Abraham, y nosotros somos cumplimiento de esa promesa, que en ti, en tus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es esa simiente? Jesús. Y nosotros somos parte de esas naciones de la tierra. Usted es judío y es parte de bendiciones, amén. Se están cumpliendo las palabras, las promesas que Dios hizo a sus padres. En mí se están cumpliendo las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces, que ese cumplimiento de esas promesas viene siendo cuando, en el momento en que yo escucho ese llamado, la invitación del rey a venir a su mesa. Pues yo puedo irme cojeando para allá, pero pues ya, ¿qué importa? Yo creo que ya va a dejar de doler si uno atiende ese llamado. Porque va a estar sentado nada menos que con el rey. Piénselo. Como decimos coloquialmente en Colombia, los 3 golpes. Desayuno, almuerzo y comida sentado con el rey. Y hay una parte en la palabra que dice que él mismo nos servirá, ¿no? Una invitación del rey, es el rey más rico.
Bueno, si David preparó 100,000 talentos de oro, piensen en lo que ha preparado en la riqueza de Jesús. Esa es muchísimo mayor. A ver, hay una invitación entonces de parte del rey a salir de esa tierra donde no hay prados, donde no hay pastos verdes, donde no hay sino aridez, donde no hay sustento para la vida, ni siquiera hay una palabra de aliento para levantarse uno. No hay reposo en ese lugar. Y ahora somos invitados. ¿A dónde? A la mesa del rey. Es mucho más que saber que vamos a tener el alimento diario, es mucho más que saber que vamos a ser ayudados, asistidos en el impedimento que tenemos. Y una de las cosas que le puedo decir con plena certeza es que una vez usted venga a ser parte de esa casa, ese impedimento va a ser arreglado. Porque dice la palabra, yo no me lo estoy inventando, dice que Él llevó todas nuestras dolencias. Y recuerden, o sea, yo no estoy descartando el aspecto físico, pero aquí estamos hablando principalmente del aspecto emocional y del aspecto espiritual. Así que bueno, es una de las garantías, ¿no? No vamos a estar cojeando si venimos a la casa del rey. Y hay un aspecto más con respecto a esa invitación, y es que, fíjense, Él mismo es el que provee las vestiduras para ir a comer a la mesa del rey. Pues sabe las condiciones, sabe de dónde venimos de Lodebar. Hemos pasado la vida, los 40 y pico de años, cojeando en la miseria, en la escasez, en el dolor, en la tristeza, en la angustia. Y ahora nos invita, pues Él no espera que por cuenta de nosotros mismos nos vayamos a vestir. No pudimos hacerlo estos 40 y pico de años. Mucho menos vamos a poder hacerlo ahora. Y así de la noche a la mañana. Si no pudimos acumular suficiente riqueza en los 40 y pico de años para vestirnos adecuadamente para ese banquete, no. Entonces Él es el que provee, pero no podemos presentarnos con vestidura de mendigo delante del rey. Él nos da la vestidura. Me gusta porque la palabra de Dios dice que por su muerte, o sea, Él ha provisto esa vestidura que nos hace justos, que nos hace limpios. Dice la palabra cuando está hablando ayer de aquella gran multitud, que a propósito, esa multitud salió de la gran tribulación, dice que están alrededor del trono de Dios y le adoran de día y de noche. O sea, pueden decir todo lo que quieran, pero es un privilegio que uno quede allí alrededor del trono de Dios todo el resto de la eternidad. Pero ¿qué pasó? ¿Quiénes son esos? Dice que son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Ojo, en la sangre del cordero. O sea, yo no tengo que seguir viviendo más con los harapos que tenía por vivir en Lodebar. Ni siquiera tengo necesidad de llevar un par de muletas para continuar la vida, sino que sencillamente me voy para el palacio del rey. Y en el palacio del rey está la provisión que necesitamos. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, 23. Vamos a ir allí rápidamente. Bueno, dice, miren lo que dice desde el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, la manera de vivir de Lodebar, dice, despojados del viejo hombre. O sea, quítense todo lo que tenga que ver con Lodebar, incluyendo la caída, los resultados de la caída, esa identidad vieja que se adquirió por razón de esa caída y el dolor, la angustia. Dice que nos despojemos de todo eso porque eso está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Algo importante, no es que nosotros salimos de Lodebar y vamos para la casa del rey para que nos mejoren un poquito. No, 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 no. En el momento que se cruza el umbral de la casa del rey, ya tenemos que habernos despojado de todo lo viejo, incluyendo las vestiduras, el patrón de pensamiento que llevamos. Esa autocompasión, autoconmiseración se tiene que acabar, porque ahora somos revestidos de la dignidad de un hijo del rey. Esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. Tengo un amigo cuyo hijo tiene la autorización de vestir ropas reales, de vestir las vestiduras de los hijos del rey en uno de los países árabes. Aquí es la autoridad de Cristo. Y vamos a terminar aquí vamos a terminar en oración, pero repito, no se trata de hacerle un mejoramiento al viejo hombre, a la vieja naturaleza, sino despojarnos completamente de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, y ponernos el nuevo. Voy a leer otra vez ese texto allí en Efesios. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y ese Jesús es el Rey que nos hace la invitación. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, tu palabra es la que nos da la vida, la que produce los efectos que necesitamos para realmente ser de la casa del Rey, para ser tu cuerpo, Señor Jesús. Te pido, Dios, que esta palabra obre con eficacia en la vida de cada uno de quienes la están recibiendo. En el nombre de Jesús.